Perfecto, ya se está grabando. Bueno, entonces buenas noches otra vez a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia educativa número uno. Ya definimos antes de poner a grabar que vamos a hacer una presentación. Vamos a hacer la presentación de las diapositivas y luego vamos a hablar del trabajo colaborativo y del trabajo creativo y algunas otras inquietudes que tengan los estudiantes. Bueno, entonces en primer lugar me quiero presentar. Mi nombre, como ustedes saben, César Ibarra. Yo soy docente de planta de la universidad, de la categoría asistente. Trabajo en la ciudad de Pasto, esa es el SECAP donde estoy ubicado. Pues obviamente pertenezco al programa de filosofía y trabajo siempre los cursos que se llaman filosofía medieval y seminario de autor medieval. Son los dos cursos que manejo en la universidad. Soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Soy especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD y soy magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Adicionalmente a eso, soy paraacadémico del Ministerio de Educación, o sea, esporádicamente visito otras universidades para verificar los criterios de funcionamiento que van a tener para que el Ministerio pues, de Educación les dé luego el aval para poder o empezar a funcionar un programa o seguir funcionando. Entonces el paraacadémico hace eso. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar? Bueno, estoy en Pasto, tengo una pequeña familia, la mujer, el hijo. Mi hijo está en Bogotá, también es estudiante de la universidad, está terminando el programa de ingeniería industrial. Mi esposa también es docente en la universidad, en la UNAD. También es estudiante, está haciendo la maestría, ha hecho la especialización, el pregrado, una tecnología también en la UNAD. Somos una familia unadista, ¿no? Todos estudiamos en la universidad y aprovechamos pues las ventajas que nos da la virtualidad y también las ayudas económicas que nos da la universidad a los funcionarios, a los esposos de los funcionarios, a los hijos de los funcionarios. La universidad tiene una serie de ayudas en ese sentido, entonces estamos allí aprovechando para estudiar porque tenemos una apuesta por el estudio, porque sabemos por la experiencia vital que la diferencia en esta vida la hace el estudio. Por eso nos preocupa todo lo que tiene que ver con la educación y con transmitir el conocimiento. Bueno, ese soy yo, no más, pastuso. Hablo como español, pero soy pastuso come cuis, entonces no tiene nada que ver el acento con el lugar. Es una cosa misteriosa y que me salió este tono extraño, este acento extraño.
¿Alguien me escuchan otra vez, por favor? Sí, señor, se escucha nuevamente su voz. Ya, muchas gracias. Se fue la energía acá. Afortunadamente volvió inmediatamente, pero mientras se vuelve a prender el Wi-Fi y todo eso, ya saben ustedes cómo es. Bueno, entonces estábamos en mi presentación. Yo allí ya terminé. Entonces los invito para que vayan levantando la manito ahí en la parte superior, al lado de la carita de reacciones. Está la manito, entonces vayan levantando la mano y van haciendo una ligera presentación cada uno del nombre, lo que está haciendo, etcétera. Y alguna expectativa que tengan respecto al curso, etcétera. Bueno, gracias. Claudia Teresa, por favor. Muy buenas tardes, doctor César Ibarra, y a todos los compañeros de grupo. Yo también pertenezco a la familia UNADista, soy docente en la UNAD, ejerzo el rol de líder zonal en la Escuela de Ciencias Sociales en Boyacá. Yo soy psicóloga, soy también estudiante de otras líneas, especialista en gestión pública, en psicología clínica, en psicología jurídica y cuento con una maestría en psicología jurídica. Me apasiona la filosofía desde hace mucho tiempo y me alegra en esta edad envejeciente empezar este proceso con mucho gusto, con mucho interés por profundizar esta línea importantísima de la filosofía. Alguna vez escuché a alguien que dijo, es que la filosofía vino a incomodar. Entonces me llamó la atención eso, dije, pero ¿cómo incomodar? Y claro, cuando me doy cuenta, pues la reflexión, el pensamiento crítico, la construcción en todos los aspectos posibles y esta interdisciplina que cubre tanto campo poderoso, entonces aquí estoy estudiando a estos hermosos 57 años de edad. Soy madre de 3 hijas, soy abuela, viene en camino una nueva nieta. Llevo con la UNAD vinculada 9 años, entonces me siento en casa muy feliz, muy comprometida y complacida de tenerlo a usted como docente, doctor. Muchas gracias, Claudia Teresa. Sí, para mí fue una sorpresa. Incluso le escribí por Teams pues, para ver si estaba yo equivocado, porque era una líder zonal. Y entonces dije, no, parece que de pronto es un error del sistema o algo, pero me alegra que esté matriculada como estudiante y será un placer, pues, compartir con usted aquí por este lado. Muchas gracias. Bueno, Sonia Ruiz, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Traté de prender la cámara, pero no sé, como que no pude. Bueno, ahí está Tranquila, como no hay prendiendo. problema. Bueno, Bueno, estoy encantada de estar acá en filosofía. Como dice Claudia Teresa, a estas alturas del partido también empezando de nuevo. Mm, También, bueno, no sé cuál fue la expresión que dijo para cuando ya pasamos de bastantes años. Tengo 61 años, decidí venirme a vivir a Estados Unidos, llevo 3 meses acá. Empecé borrón y cuenta nueva, les cuento. Y ya hace un tiempo había pensado que quería estudiar filosofía cuando me pensionara, pero les cuento que no hay posibilidad, o sea, no veo la pensión como algo cercano, muy cercano, ni lejano cercano. Entonces dije, bueno, pues entonces estudiar filosofía. Feliz, encantada, no lo estoy haciendo, no estoy tomando tantas materias porque me gusta dedicarle el tiempo, leer, me toca volver a leer, hay cosas que no entiendo, a veces me pierdo, me distraigo, pero con muchas ganas de aprender, muchísimas ganas de aprender. Y con mucho gusto, lo que ustedes necesiten, aquí estoy. Así sea para charlar, algún comentario, alguna tarea, bueno, lo que sea, con mucho gusto. Y nuevamente les digo encantada de estar aquí en esta clase. Gracias para todos. bueno, muchas gracias. No, no se preocupe que no es la más vieja. El más viejo se graduó como a los 74, me parece. Se graduó el estudiante de filosofía nuestro, un magistrado de una de las altas cortes que cuando era joven
el papá no le dejó estudiar filosofía por un argumento que es verdadero, que es que el que estudia filosofía se muere de hambre, y entonces lo obligó a estudiar derecho y terminó pues de abogado, no sé, de fiscal, de juez, después de magistrado, y después terminó en una de las altas cortes y se graduó como a los 74 años. También tuve que llamarlo para ver, porque me salía con unos trabajos demasiado completos, y entonces lo tuve que llamar a ver qué era. Claro, cuando ya estuvimos hablando, ya nos conocimos, ya me di cuenta, claro, es un magistrado de las altas cortes. Ellos están acostumbrados a hacer argumentar las sentencias y las cosas que hacen, entonces pues era una persona. Y ahorita se acaba de graduar Margarita Rosa de Francisco casi a los 55 me parece, ¿no? Que también fue estudiante mía muy brillante. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, ahora sigue Miguel Esteban Russi. Hola, buenas noches a todos. Hola, Mi buenas nombre es Miguel noches. Ruiz. Yo soy diseñador gráfico y ahorita estoy trabajando con un proyecto de literatura. Estoy dando unas clases de literatura a niños de un colegio y también estoy llevando un proyecto de escritura creativa que hacen los chicos. Y pues siempre me interesó la filosofía, entonces ahorita que tenía un poco más de tiempo ya para dedicarle, inicié la carrera de filosofía aquí en la UNAM. Y pues esta clase me interesa mucho, el periodo medieval. Me emociona mucho también. Es, no sé, siento un encanto especial hacia esa estética medieval de como también del monasterio, entonces me parece interesante esta clase. Quiero disfrutarla y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bienvenido. La Edad Media es muy apasionante, muy misteriosa y muy interesante. Bueno, María Cristina Estrada, por favor. Buenas noches para todos, para mis compañeros, para usted, doctor César Osvaldo. Bueno, mi nombre es María Cristina, estudiante de filosofía. Actualmente soy contadora pública, trabajo en el sector privado. Estoy estudiando también porque me encanta mucho la filosofía, la he escuchado, he leído y me apasiona pues como mucho y quiero profundizar cada vez más. También haciéndolo de a pasito porque mi carrera es muy extenuante, mis jornadas de trabajo son muy largas, entonces me toca y también soy madre, entonces me toca ahí como que sacarle el tiempo por los laditos, pero firme para también ser una profesional en esta materia y bueno, y aprender mucho. Bueno, muchísimas gracias, María Cristina. Así estamos todos, aprendiendo siempre. Bien. Otro compañero, por favor. Por favor, Julián Ricardo. Hola, profesor, ¿se me escucha bien? Sí, señor, muy bien. A ver si puedo prender la cámara. Sí, sí puedo. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado profesor y queridos compañeros, compañeras. Pues mi nombre es Julián Ricardo Quiroz Cortés, pero me gusta utilizar mi segundo nombre y mi segundo apellido, Ricardo Cortés. Pues como se ha mencionado aquí, pues siempre he tenido como desde muy pequeño el interés por la filosofía, por diversas razones, pero nunca se me había podido dar, entonces, especialmente por razones de dificultad económica, mi contexto, mis condiciones materiales, crecí en una familia bastante humilde, pero bueno, ahora tengo 30 años. Aunque anteriormente intenté estudiar otras carreras, no pude terminarlas por las mismas razones, por aquellas dificultades, pero bueno, ahora que estoy un poco ya he podido solucionar algunas cosas, por fin estoy pudiendo dedicarme a lo que me gusta, la lectura, eh, este descubrimiento de lo que es la filosofía, aquello que siempre me había llamado la atención, que siempre había querido. Entonces, para mí es un placer poder estar aquí compartiendo hoy con ustedes, conocerle, estimado profesor, y pues muy expectante de todo lo que pudiéramos aprender en su curso. Un gusto conocerlos. Bueno, Julián, muchas gracias. Y así toca siempre buscar la manera de avanzar con los estudios. Bueno, ahora sigue John Jairo Peque, por favor.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Buenas noches, mi nombre es John Jairo Pequi, aquí de la ciudad de Palmira. Soy también egresado aquí de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Tengo 45 años, 46, y pues estoy estudiando filosofía porque me gusta y como decía la compañera, estoy viendo poquitas materias para realmente hacerlas bien. Creo que los que estudiamos filosofía realmente es porque nos gusta el tema, por aprender, y de pronto no es como por obtener el título, ¿no? Que a veces se ven en otras carreras que están más enfocadas como hacia el ámbito laboral, ¿no? También estuve de asistente la semana antepasada, lo que fue el Congreso de Filosofía Medieval, que usted estuvo ahí también. Y ya pues con mucha expectativa aquí de aprender. A veces la Edad Media es como subvalorada. Antes de ingresar a estudiar filosofía, siempre veía como la filosofía medieval como esa época oscura, pero realmente no fue tan oscura como nos la han vendido y pasaron cosas interesantes en esa época. Gracias, John Jairo. Gracias, John Jairo. Sí, efectivamente, es una época muy calumniada. El modernismo la atacó fuertemente, especialmente por ser tan católica, ¿no? Entonces el anticatolicismo se manifestó en un ataque virulento contra la Edad Media, pero afortunadamente eso ya va pasando. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Otro estudiante que falte? Gracias. Julián Andrés, por favor. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, señor, muy bien, se escucha Qué pena que estoy desde el celular. Bueno, buenas noches, profesor y estimados compañeros. Bueno, mi nombre es Julián Hernández, yo soy abogado y pues mi historia escucho que se repite mucho, ¿no? Es la segunda carrera, de pronto es una nueva oportunidad para estudiar más por gusto que por otra cosa, ¿no? Realmente hacer algo que lo apasiona a uno, que la lectura no sea una obligación, sino que realmente pues lo lleve a uno, digamos, a redescubrir ciertos caminos que ya se caminaron, pero de otra manera. Y pues muy interesado en esta clase, en la filosofía medieval. También comparto lo que dijo el compañero, una época muy atacada, pero realmente con una fantasía muy interesante, con unas mezclas bastante únicas y bueno, esperemos acá aportar y bueno, en este camino nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Bien, ¿falta algún otro estudiante, por favor? Angie Andrea, por favor. Hola, buenas noches a todos, maestro, ¿cómo está? Mi nombre es Angie Andrea Arango, estoy en la ciudad de Bogotá, soy licenciada en Ciencias Sociales, tengo una formación posgradual en Desarrollo y un doctorado en Literatura, que es el que al finalizarlo, es el que me trae a mí a estudiar filosofía. Y trabajo en la formación de maestros, de licenciados en sociales, trabajo en una facultad de educación aquí en la ciudad de Bogotá. Muy emocionada de los procesos que invitan cada uno de los cursos, pero particularmente las lecturas y autores que están proyectados en este curso. Muchas gracias, Angie. ¿Puedes repetirme los estudios que tienes? No entendí bien. Profe, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, luego me hice por allá en el 2013 una maestría en Desarrollo en la Pedagógica y terminé hace un año y medio un doctorado en Literatura, tengo formación en Crítica Literaria y estoy estudiando filosofía ahorita y pues solamente acompañando procesos de formación de otros maestros en una facultad de educación aquí en la ciudad de Bogotá. Ah, qué bueno, muy interesante. Tenemos un grupo bastante fuerte, ¿no? Con muchos estudios y mucha experiencia. Vamos a tener un grupo muy interesante. Muy bien. Gracias. ¿Otro estudiante, por favor? Sonia. Pues imagínense que se me olvidó contarles de mis estudios. Se me olvidó, perdón. Ajá. Estudié administración de empresas, tengo especialización en gerencia del servicio y en call center, contact center management. También estudié panadería
y estudié en el Instituto Caro y Cuervo lenguas indígenas con énfasis en el Amazonas. Y un montón de cosas más, pero perdón que se me había olvidado también contarles que tengo un hijo que es la luz de mis ojos. Pero bueno, era solo un poquito más de mi vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo viví en el Amazonas un año con la comunidad ticuna. Ticuna, un año, cuando era muy joven. Mi primera experiencia como maestro fue con los ticunas en el Amazonas. Qué interesante. Entonces, Yo quise aprender alguna lengua indígena, pero realmente busqué y no encontré en ninguna parte donde estudiarla, en ninguna parte. Busqué y pensé que en el Instituto Caro y Cuervo iba a encontrar y no fue posible. No fue posible, infelizmente. No, muy complicado. Yo traté de aprender ticuna, pero era imposible. O sea, era una cosa fuera de qué dijéramos, de lo normal. O sea, no. Una cosa muy difícil, porque ellos pronuncian las vocales, las pronuncian como de 4 o 5 maneras distintas. Hay una A que la sacan desde el pecho, otra la sacan desde la parte baja de la garganta, otra desde el medio. Uno dice Numae, que significa ¿cómo estás? Buen día, y si uno no pronuncia bien, termina diciendo una vulgaridad o alguna cosa estúpida, y entonces los que se llama, la gente se ríe porque uno termina siendo ridículo, porque es verdaderamente muy complejo en uno de los idiomas. Yo he estudiado muchos idiomas, pero este ticuna sí yo renuncié porque me pareció imposible. Creo que el huitoto tal vez sea más fácil, pero no sabía decir dónde estudiarlo. Entonces, sí, muy, muy bella experiencia en el Amazonas. Muy bien. Bueno, gracias, Sonia. ¿Otro compañero que falte presentarse, por favor? Tenemos aquí a Carla. Sí, buenas noches. Soy Carla Belalcázar. Soy también de aquí de la ciudad de Pasto. Tengo 28 años y esta es mi segunda vez tratando de estudiar filosofía. Intenté otra vez en el 2020, pero me retiré por motivos de salud. Pero nada, aquí estoy otra vez con todas las ganas. Muy bien, bueno, muy bien. Allá en Pasto a la orden, ¿no? Ahí en el CIAD, ahí estamos a la orden. Sí, Muy señor. Gracias, Carla, muy bien. Paula, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Catalina Piracoca Pérez, tengo 26 años. Actualmente soy abogada, técnica en criminalística e investigación judicial y me encuentro estudiando filosofía y también cursando mi maestría actualmente en la Universidad Militar Nueva Granada en Derecho Procesal Penal. No, pues me fascina estar acá, me gusta muchísimo la filosofía, es algo que pues siempre me ha llamado la atención y siempre lo asocio con lo que estudio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bueno, muy bien. ¿Algún otro falta, estudiantes, de presentarse? Bueno. Entonces parece que no. No todos se han presentado, pero no sé si alguno quiere hacerlo. Bueno. Entonces, si no hay más presentaciones, vamos a entrar en materia. Porque ahora tenemos que volver a compartir, porque como se fue la energía por acá, entonces tenemos que volverla a subir. Bueno, muy bien. Bueno, cargar una copia, sustituir. Esperemos que entre. Cuando la puedan ver me avisan, por favor, está entrando ahorita. No se preocupen de copiar las pantallas ni nada, porque yo les envío esta presentación por la mensajería del curso junto con la grabación. Entonces yo les mando ambas cosas, la grabación y la presentación en PowerPoint para que la tengan, porque no me acuerdo bien, creo que en la actividad final vamos a necesitar estas conferencias para desarrollar la actividad. Entonces hay que tenerlas, aunque siempre las tendrán a la mano, pero sí es importante tenerlas. Bueno, entonces vamos a hablar de la Edad Media. ¿Sí estamos grabando? Sí.
Estamos grabando. Vamos a hablar de la Edad Media como época, ¿no? Como época. No vamos a entrar mucho en temas filosóficos, sino solamente vamos a hablarlo desde un punto de vista histórico. Vamos a tratar de contextualizar un poco y de ver qué es como lo más importante de esta época tan linda que es la Edad Media. Como pueden ver, las imágenes de creo que todas, o la inmensa mayoría, creo que todas, son generadas por inteligencia artificial. Los textos sí son míos, pero ya poco a poco, ya hay cursos, en los cursos que siguen, ya todo va a ser generado por inteligencia artificial porque lo hace mejor que nosotros en algunas cosas. Ya la explicación, pues ya es humana, esa sí no cambia. Bueno, ahí tenemos una introducción, vamos a estudiar la época, un objetivo, queremos conocer las características más importantes de la Edad Media, un poco la forma en que se divide, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a ampliar aquí un poquito. No, esto hice peor. No es así. Como han pasado unos 3 meses del último periodo, ya me he olvidado de cómo es, pero ya apareció. Bueno, entonces decimos que la Edad Media es una época muy larga, duró casi 1000 años. Duró casi 1000 años, un poco como la Edad Antigua, ¿no? La Edad Antigua va como del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, es una época bastante larga también, creo que también va por los 1000 años. Y la Edad Media también dura unos 1000 años y se enmarca, aunque no es tan fácil decir cuándo empezó, cuándo terminó, porque los cambios históricos generalmente responden a muchas causas y son muy complejos, pero hay dos acontecimientos que marcan el inicio y el fin de la Edad Media, que son el inicio con la caída del Imperio Romano. Odoacro, que es un rey érulo, ¿no? Los érulos eran una tribu bárbara, Odoacro entra a Roma, hace preso al emperador Rómulo Augustulo, que es un joven, un muchacho de unos, no sé, 24, 25 años, muy joven, muy bello también parece que era. Odoacro queda impresionado de verlo tan joven y le perdona la vida, no lo mata. Eran bárbaros, no significa salvajes, bárbaro significa extranjero. Entonces lo manda a otra ciudad, no sé, a Ravenna o alguna parte de esas, y se termina el Imperio Romano, se termina, ahí se acaba. Ahora vamos a ver por qué el Imperio Romano se terminó. Bueno, y sigue la Edad Media, ahí en la primera parte ustedes pueden ver el Coliseo romano, ¿no? En el medio, un mercado medieval creado por la inteligencia artificial, y al final la imagen de la caída de Constantinopla. Si el Imperio Romano se cayó en el año 476, la caída de Constantinopla fue en el año 1453. Entonces, miren que por un poquito, no son 1000 años, pero por muy poco. Entonces, esos dos acontecimientos marcan el inicio y el fin. ¿En manos de quién cae Constantinopla? Cae Constantinopla en manos del Imperio Turco Otomano. Los turcos entran a Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino, ¿no es cierto? Y destruyen la ciudad, un poco, ¿cómo se dice? Es un poco extraño que los cañones con los que los turcos tumbaron las grandes murallas de Constantinopla, que eran gigantescas, las hicieron los cristianos. Los cristianos hicieron los cañones y se los vendieron al sultán. Y con esos cañones destruyeron la ciudad, y bueno, no destruyeron la ciudad, perdón, destruyeron las murallas y entraron dentro de la ciudad. Todavía hay en Estambul Hagia Sofía, ¿no? la gran iglesia cristiana bizantina, convertida ahora en mezquita. Es además de otros edificios que quedan, es parte de lo que se salvó de todo ese trajín de las guerras y de las cosas. Entonces, estos dos acontecimientos son los que enmarcan la Edad Media. Entonces veamos. ¿Por qué se cae el Imperio Romano? Ahí lo podemos ver en el mapa, en este mapa, podemos ver cómo era de grande, ¿no es cierto? Miren ustedes en la parte superior, en Inglaterra, allá arriba,
en color verde, llega, la parte verde es del Imperio Romano, la parte superior está la Gran Muralla, en la que se terminaba el Imperio Romano y después quedaban los bárbaros del otro lado, ¿no es cierto? Y esa, desde el norte, desde casi toda Inglaterra es romana, y en la parte de abajo miren ustedes que va a coger prácticamente una buena parte de Egipto, ¿no es cierto? Una cosa gigantesca. Y a lo ancho viene desde lo que llamamos ahora Portugal, en ese tiempo no se llamaba así, tenía otros nombres, hasta acá esta parte moradita de la mano derecha del mapa, que es la Tierra Santa, ¿no es cierto? Ahí está el río Jordán, ahí está lo que ahora llamamos Israel, que está tan azotado ahorita por la violencia del Estado de Israel contra Palestina, de la misma manera que antes ha estado azotado Israel por la violencia de los palestinos, porque eso es toma y dame, ¿no es cierto? Ni los palestinos son víctimas, ni los judíos son víctimas. Los dos han sido víctimas en unos momentos y en otro tiempo han sido agresores. En este momento el agresor, pues de una manera masiva y salvaje, pues es Israel, ¿no? Que está aprovechando todo su poder y la debilidad de los árabes para castigar fuertemente a los palestinos en una de los momentos más difíciles. Hay gente, miles de personas están muriendo de hambre en este momento porque los judíos los tienen ahí ahorcados. Entonces, toda esa parte, mejor dicho, ese era el mundo conocido. Ese era el mundo conocido. Todo el mundo conocido era romano. Ahí se puede ver con los colores, se puede ver las provincias, tienen sus nombres, tienen sus gobernantes, ¿no es cierto? Recuerden en el Evangelio, que nosotros la mayoría conocimos el cristianismo, en el Evangelio se ve cómo Jesús nace en medio del Imperio Romano, ¿no es cierto? Los romanos han invadido el país y él nace ahí en medio de ellos y muchas veces va a tener que tratar con los romanos. Entonces, este es el Imperio Romano. ¿Por qué se cae? Por eso, por el mapa. Era demasiado grande, exageradamente grande, ¿no es cierto? Tenía también otro problema y es que tenía un centralismo administrativo. Todo iba a Roma y todo salía de Roma, todo venía de Roma. Eso hacía muy difícil la administración del imperio. No se delegaba, no, había mucha corrupción mientras una cosa iba y venía. Y el ejército propio, el ejército romano, era pequeño, era muy reducido y los romanos tuvieron que echar mano de mercenarios, ¿no es cierto? Mercenarios. Y los mercenarios pelean por el que mejor les paga. Y cuando el dueño se descuida, entonces terminan haciendo diabluras. Por eso los bárbaros terminaron llegando a Roma. Muchos de los bárbaros que llegaron a Roma habían sido mercenarios del Imperio Romano. Entonces ahí podemos ver un poco la situación. Este es el mapa y un poco las causas por las que el Imperio Romano se cae. Hay un fenómeno en la Edad Media, ya la Edad Media comienza, más o menos en el siglo V, ¿no es cierto? En el siglo V, va al siglo V, siglo VI, siglo VII, se va ajustando todo allí, y más o menos entre el siglo VIII y el siglo IX aparecen unos personajes muy importantes. Uno es Clodoveo, el otro es Pipino y el otro es Carlomagno. Los tres forman lo que llamamos el Imperio Carolingio, ¿no? Carolingio por Carolus, o sea, por Carlos, que es el gran emperador, ¿no es cierto?, de esta época. Entonces, los tres, el abuelo, el papá y el hijo, forman este imperio en el centro de Europa, básicamente en lo que hoy nosotros llamamos Francia, Alemania. En ese tiempo tenían otros nombres, ¿no es cierto? Allí los francos especialmente, ¿no es cierto?, van a formar este imperio. Va a tener su capital en Aquisgrán, la ciudad bellísima de Alemania, que ahora se llama Aachen, ¿no es cierto? Allí Carlomagno va a establecer su corte en Aquisgrán. Es como el primer intento de formar lo que nosotros llamamos ahora una comunidad europea. O sea, el sueño europeo nace con Carlomagno, ¿cierto? El acabar con ese feudalismo, con esos pequeños principados, esos pequeños reinos que habían en la Edad Media y la necesidad de consolidar un gran imperio. Lo consigue Carlomagno, desafortunadamente no dura más de 40, 50 años. Con el Imperio Carolingio la administración se centraliza y ocurre un fenómeno muy particular y es que
el Papa de ese tiempo corona a Carlomagno como emperador y Carlomagno, en señal de agradecimiento, le va a regalar al Papa unas tierras en el centro de Italia. Y entonces el Papa va a quedar convertido no solamente en líder religioso, sino que también va a quedar convertido en líder temporal, en un gobernante, a veces como un emperador, ¿no? A veces sometido al emperador y a veces el emperador tenía que someterse al Papa. Un fenómeno particular, ¿no? Casi media Italia, digamos, una tercera parte de Italia llegó a estar gobernada por un rey poderosísimo que era el Papa. Por eso se ha ido encogiendo hasta ahora a quedar pues pequeñito allí los estados pontificios que se llamaban, quedaron reducidos a lo que hoy llamamos el Estado de la Ciudad del Vaticano, que son unas 40 y pico de hectáreas, 45 hectáreas donde vive el Papa actualmente, pero como él tenía soberanía sobre los estados pontificios, entonces sigue siendo un gobernante. Por eso cuando viene a Colombia, lo reciben las Fuerzas Armadas, le ponen los himnos, le hacen los cañonazos, el jefe de Estado, el presidente, lo va a recibir, lo invita para que venga, lo va a recibir, porque es un gobernante. Entonces, ese poder de la Iglesia Católica en la Edad Media nace de allí y la Iglesia obviamente va a convertirse en una institución poderosísima y riquísima, ¿no es cierto? Y riquísima, o sea, es una que se llama probablemente la institución más poderosa de la Edad Media, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y bueno, eso sí es un poco difícil, Juan Carlos, aseverar una cosa u otra. Si el Papa falsificó documentos, yo no lo podría decir, no tengo argumentos ni lo he leído así, pero lo importante es que terminó siendo dueño de media Europa y muy poderoso. Y Carlomagno lo protegió fuertemente, ¿no es cierto? Los dos se ayudaron mutuamente. Los dos se ayudaron mutuamente. El Papa recibió las tierras como regalo de los reyes y los reyes recibieron de la Iglesia el reconocimiento político, porque el Papa lo coronó emperador. La corona de emperador la daba el Papa, porque es el que tiene todo el poder en la tierra. Entonces esta era un poco la cosa ya. Ya lo demás ya son historias pues que habrá que ver, leer y estudiar para ver qué tanto hay de cierto por un lado o por el otro. Bueno, muy bien. Carlomagno, aquí lo que más nos interesa a nosotros, con Carlomagno se produce un gran impulso a la educación. A pesar de que Carlomagno es un hombre inculto, digamos, no del todo inculto, pero sí iletrado, no tenía una mayor formación académica, porque en ese tiempo no era normal que los gobernantes fueran personas muy cultas, pero Carlomagno sí impulsa la educación y se vale de un monje inglés que se llama Alcuino, ¿no es cierto? Alcuino de York, se vale de este monje que es un gran maestro y Alcuino se va a encargar de organizar lo que llamamos ahora el currículo, lo que estudiaba la gente en la Edad Media, organizar la educación, las escuelas, cómo se enseñaba. Alcuino mismo va a producir manuales, algunos todavía los tenemos, manuales de cómo enseñar matemáticas, de cómo enseñar la gramática, de cómo enseñar la oratoria, etcétera. O sea, un gran maestro. Alcuino de York es un maestro muy poderoso y Carlomagno aprovecha estas capacidades de Alcuino para ¿qué se llama esto? Para establecer un sistema pedagógico que ayudará a la Edad Media a salir adelante. Eso fue muy importante. Y aparecen las primeras escuelas. Pongamos un ejemplo. Carlomagno en su palacio tiene su escuela palatina, ¿no es cierto? Los obispos tienen escuelas al lado de la catedral, escuelas catedralicias. Los monjes van a tener escuelas monásticas. En esas escuelas se forman básicamente funcionarios. El rey necesita funcionarios, secretarios, tesoreros, amanuenses, ¿no es cierto?, etcétera.
el obispo también necesita funcionarios. El obispo generalmente es una persona muy rica, muy poderosa, necesita tener tesoreros, secretarios, ¿no? Canciller, toda esa clase de cosas. Y lo mismo los monjes necesitan formar a sus monjes y también necesitan administradores porque los monasterios son unas cosas gigantescas, ¿no? De tierras y de animales y de cosas y de rentas. Entonces se necesitan funcionarios para manejar eso. La escuela nace así, como de una necesidad digamos, práctica, ¿no es cierto? Ya después, como lo vamos a ver ahora más tarde, de esas escuelas se van a decantar las universidades, en las que estamos hasta ahora nosotros. El gran aporte cultural de la Edad Media es la universidad. Ese es el regalo más importante. Estamos aquí porque en la Edad Media se inventó la universidad. Entonces, y no ha habido manera de cambiar. Ahora, de pronto, con la inteligencia artificial, un poco con eso que llama el rector la autagogía, esas cosas, puede que algo cambie, pero ahora no. Yo creo que nosotros no lo vamos a ver todavía. ¿No es cierto? La capacidad de la persona de aprender por sí misma sin necesitar del maestro como mediador. Pero yo personalmente lo veo todavía muy lejos. Bueno, entonces, florecimiento cultural. El Imperio Carolingio se termina porque a la muerte de Ludovico, que es hijo de Carlomagno, los herederos, que son tres, ¿no es cierto? Carlos el Calvo, Lotario y Luis, a quien apodaban el Germánico, se dividen el imperio. Y al dividir el imperio se acaba. O sea, cada uno coge su pedazo, empieza a repartirse, de herencias, se empiezan a repartir a los hijos, a los nietos, etcétera, y entonces el imperio se diluye, se acaba, desafortunadamente, porque era un buen intento de unir a Europa. Y Europa vuelve a convertirse otra vez en un sistema que llamamos feudal, ¿no es cierto? Feudal. O sea, señores que gobiernan feudos, que son pequeñas porciones de tierra donde ellos tienen allí el control de las cosas. Pero ya no hay un emperador, ya no hay un rey fuerte, sino que hay como una descentralización política que es muy complicada de manejar, porque eso termina matándose los unos a los otros y no hay quien ponga orden, entonces ahí se va a acabar. Bueno, como la Edad Media decíamos que dura 1000 años prácticamente, entonces tenemos que dividirla. Dividirla porque no podemos meter en un solo saco toda la Edad Media, ¿no es cierto? No la podemos meter en un solo saco. O sea, al principio la Edad Media tenía unas características, al final de la Edad Media tenía otras características y en el medio tiene otras características. Entonces necesitamos partirla. Algunos autores, cuando ustedes empiezan a leer los libros ahora y los documentos que tienen que leer, algunos autores la dividen de una manera, otros de otra. Hay algunos que la dividen en dos partes. Lo llaman Alta Edad Media y Baja Edad Media. Entonces, Alta Edad Media es la primera y Baja Edad Media es la segunda. Otros lo llaman de otras maneras. Yo en la UNAD he impuesto, porque yo soy el profesor de la materia, he impuesto esta manera que dice temprana, alta y baja Edad Media, que no me lo he inventado yo. Muchos autores manejan esa forma de hacer la datación de la Edad Media, porque al dividirla en tres partes hace que el manejo de los temas y de los filósofos, de las corrientes filosóficas, sea un poco más sencillo de manejar, porque de otra manera sería una mezcolanza muy difícil de manejar, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos ahí la división. Ahí está la división. ¿Cómo se divide? Temprana Edad Media del siglo IV al IX. Entonces, marcada por el Imperio Carolingio, ya lo vimos. Aparece el Islam en el año 700, perdón, en el siglo VII, en el año 620, aparece Mahoma, funda el Islam, y el Islam va a extenderse rápidamente por toda Arabia, Persia, por el norte del África, y al final va a terminar llegando a cubrir prácticamente toda la península ibérica, lo que hoy llamamos nosotros Portugal y España. En España, en lo que hoy llamamos España, los árabes estuvieron 8 siglos, todavía quedan. La gran mezquita de Córdoba, que se acaba de incendiar una parte en estos días, el que se llama la Alhambra, que es un espectáculo de arquitectura árabe, ¿no? De paisajismo árabe. O sea, uno cuando entra allí uno se da cuenta de que estos señores árabes recreaban el paraíso, ¿no? O sea, ellos son hombres del desierto, y cuando fundan la Granada y la Alhambra y establecen allí sus palacios y todo,
lo que hacen en sus palacios es recrear el paraíso, o sea, con mucha agua, con mucha belleza, con las plantas, con los árboles, los palacios mismos, todo el esplendor, la perfección de la arquitectura, es como un poco preparándose para la ida al paraíso, ¿no? Entonces aparece el Islam, un Islam mucho más culto que el de ahora. Es una época de un gran fortalecimiento económico, cultural, ¿no? Hay mucho avance. Carlomagno va a impulsar mucho la educación, la cultura, empiezan a construirse las grandes catedrales, etc. Alcuino de York, ya lo dijimos, no establece el sistema escolar. Luego viene la Alta Edad Media, en el siglo X al XIII. Es una época de un gran desarrollo demográfico, ¿no? Se crece mucho la población, desarrollo económico también, desarrollo social, ¿cierto? Es un momento alto de la Edad Media, es el momento más alto de la Edad Media, donde va a alcanzar sus cotas más altas en todos los sentidos, ¿no es cierto? En todos los sentidos. Aparece el fenómeno de las cruzadas, ¿no? Un fenómeno muy interesante, porque eso va a permitir un intercambio. Hay allí cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Los árabes y otros pueblos han aprovechan a los peregrinos cristianos que van a Tierra Santa, que era un mandamiento religioso, una costumbre religiosa muy importante. Los árabes los asaltan en los caminos, hay piratas, los secuestran, los extorsionan, los asaltan, los matan. Entonces los países europeos, los reyes europeos sienten la necesidad de proteger los caminos que llevan a Jerusalén a los peregrinos. Las cruzadas tienen una finalidad un poco religiosa, pero en el fondo hay una gran finalidad económica. Casi siempre en el fondo de las guerras las finalidades son económicas, ¿no es cierto? Entonces las cruzadas, bueno, muy violentas, mucha guerra, etcétera, violencia de lado y lado también, pueden ser censurables en muchas cosas, pero sí favorecieron el desarrollo del comercio marítimo especialmente y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, porque yo aquí en este curso de filosofía medieval he aprendido, y quisiera yo que los estudiantes lo aprendieran también, obviamente dentro de su libertad, a hacer una lectura imparcial, y a tratar de ver que cada fenómeno histórico tiene algo de bueno y algo de malo. No hay ningún momento histórico que tenga todo bueno, ninguno, ni el nuestro. Hoy Trump, como se dice, nos está dando una demostración de hasta qué punto la civilización occidental está en crisis, por ejemplo. ¿No es cierto? Todo este problema de Maduro, este problema de la Argentina, del Ecuador, todo lo que está pasando ahorita entre Israel y Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia, demuestra que en todas las épocas hay cosas malas, de la misma manera que en todas las épocas hay cosas buenas, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial, tenemos el avance de la ciencia, el avance de la medicina, que ha alargado la vida, llegar hasta casi a los 100 años, 90 años en promedio. O sea, tenemos muchas cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Bueno, aparecen las ciudades, ¿no? Ya la gente se viene de los campos a la ciudad, aparecen las universidades, especialmente de la mano de los franciscanos y de los dominicos. Los franciscanos, por ejemplo, San Buenaventura, los dominicos con ¿qué se llama? Con San Alberto Magno, con Santo Tomás de Aquino. Las universidades van a brillar en la Edad Media, un esplendor cultural, intelectual, filosófico, teológico impresionante, ¿no? Obviamente el más brillante de todos es Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino es el que le pone el sello al pensamiento filosófico y teológico de la Edad Media. Tomás de Aquino, un hombre extraordinariamente inteligente, uno de los hombres más inteligentes de la historia. Inteligente, en la Edad Media más inteligente que Tomás de Aquino no hay. San Alberto Magno es muy inteligente, pero Tomás le gana, ¿no es cierto? En la Edad Antigua, evidentemente Aristóteles, ¿no? Aristóteles en la Edad Antigua, ustedes ya lo estudiaron. Tomás en la Edad Media. En la Edad Moderna, un poco más difícil decirlo, yo diría que Kant, pero también puede ser Descartes. Yo preferiría Kant, me parece más universal el pensamiento, a pesar de que Kant nunca salió de su pueblo, nunca viajó más de 80 kilómetros a la redonda, y sin embargo construyó un sistema filosófico universal.
Y en la edad contemporánea, evidentemente, el pensamiento más fuerte, más contundente, que más consecuencias ha tenido, consecuencias buenas y malas, es el de Marx. Entonces, yo diría que esos cuatro hombres son Aristóteles, Tomás, Kant y Marx han definido lo que es el mundo occidental, ¿no es cierto? Para bien o para mal. Entonces allí está. Bueno, eso puede ser discutible, cada quien tiene sus listas. Luego viene, esa Edad Media fue del siglo X al XIII, y del siglo XIV al XV viene la decadencia, marcada por un acontecimiento que nosotros comprendemos ahora muy bien y que es la peste negra, ¿no es cierto? La peste negra vino de la China, unos barcos venían de la China, esos barcos venían llenos de comida, donde hay comida hay ratas, las ratas estaban infestadas de pulgas, las pulgas traían el vector de la peste desde la China. Cuando los barcos llegaban a Europa, bajaban la mercancía y las ratas bajaban a las ciudades, y las pulgas se esparcían por todas partes y empezaban a picar a la gente, y al picarla le transmitían la peste bubónica, que llaman, porque se forman unas bubas, que llaman, ¿no? Como unas bolitas, bueno, bolitas no, bolotas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Una cosa feísima, que al final terminaban estallándose y el cuerpo se volvía negro. Por eso se llamaba la peste negra, porque los enfermos se volvían negros. En la etapa final de la enfermedad, que fue espantosa, decían que si uno se enfermaba el domingo, el jueves ya estaba muerto, y dejaba contagiando a 40 vecinos. Entonces, la peste negra asoló Europa. Dicen que es muy difícil porque no hay estadísticas claras, pero dicen que entre la tercera parte y la mitad de la población europea murió. De tres personas que habían, dos morían. Entonces, eso produjo una gran crisis enorme en todos los sentidos, ¿no? Las pandemias, las revueltas sociales, la gente se desespera por la enfermedad, por el hambre, etcétera. Y ya desde el punto de vista filosófico viene un fenómeno muy particular, y es la separación de la filosofía y de la teología. En la temprana Edad Media la teología mandaba, en la Alta Edad Media la teología y la filosofía están más o menos parejas, y en la Baja Edad Media la filosofía sube y la teología baja, y se separan. Entonces, este es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y cultural. Bueno, seguimos aquí. Bueno, ahorita no son las características, veámoslas rápidamente. Es una sociedad muy jerarquizada, ¿no? Está los nobles, el alto clero y los campesinos, los pobres. O sea, es una pirámide bastante injusta, ¿no? O sea, en la pirámide encima están los nobles, en el medio están los prelados de la iglesia, especialmente los grandes prelados, y abajo está el pueblo sumido en la pobreza, evidentemente, ¿no es cierto? Es una época de una gran injusticia social, indudablemente. La inmensa mayoría de la gente era muy pobre. Bueno, otra característica social, ya hablamos del Imperio Carolingio. Fracasa el Imperio Carolingio, se acaba, y aparece el feudalismo, ¿no es cierto? Aparece el feudalismo, se dan unas relaciones de dependencia, el señor es el dueño de la tierra, el campesino pone la mano de obra, aparece el vasallaje. Ahí podemos ver una imagen de un caballero rindiéndole vasallaje al señor. El señor le entrega tierras, y el vasallo, en este caso este caballero, le ofrece pelear por él en caso de que haya alguna guerra o alguna cosa, porque no hay ejércitos como los que tenemos ahora. Entonces dependían los señores del apoyo de sus vasallos. Entonces ahí está el fenómeno. Sí, igual que hoy, tanta injusticia, ¿no? Tanta injusticia, tanta pobreza, tanta dificultad, pero claro, en la Edad Media peor. En la Edad Media peor. Digamos, como una pobreza como la del África, ¿no? Una situación como la de Palestina, así, o de Ucrania, así, pero a nivel global, a nivel generalizado. Muy difícil la situación. Bueno,
Otra característica, ya lo dijimos, el papel de la Iglesia Católica. Allí hay una recreación de la inteligencia artificial de un monasterio, pues un poco idealizado, ¿no? Porque la inteligencia artificial idealiza, pero evidentemente los monasterios eran inmensos, ¿no? Inmensos. O sea, no solamente el edificio, los jardines, las huertas que tenía alrededor, sino que tenían bosques, montañas, o sea, no era solamente el edificio, sino era todo lo que lo rodeaba, ¿no es cierto? Eran cosas muy interesantes. Allí hay una cosa, no solamente controlan riquezas, sino que también controlan la cultura. Los monjes guardan en sus bibliotecas la cultura de Occidente y un poco la cultura de Oriente. Las obras de Aristóteles, las obras de Platón, muchas cosas, ¿no es cierto? Están dentro de la cosa. En el nombre de la rosa, la película, hay dos cosas. Bueno, yo voy a ser honesto. Yo no he leído el libro, pero ahora en el Congreso de Filosofía Medieval que acaba de terminar, una doctora argentina que es experta en este tema hizo una ponencia sobre el nombre de la rosa, un poco las cuestiones semióticas y cosas complicadas del libro. Y entonces yo le decía, cuando yo veo la película siento que es una película muy anticatólica, ¿no? Y entonces dice la doctora, sí, la película sí, pero el libro no. El libro es mucho más mesurado, pero la película, en el afán de venderse, pues muestra una imagen de la iglesia pues un poco perversa, ¿no? O sea, sí era la situación grave, pero tampoco tanto, ¿no es cierto? Entonces ahí, como dice Juan Carlos, en la película El nombre de las rosas, si no la han visto, veanla, que es buenísima. Connery pues hace de detective prácticamente, ¿no? Un poco Guillermo de Baskerville, pero más en el fondo es como Guillermo de Ockham, ¿no es cierto? Es un monje que hace ahí un trabajo como de detective para tratar de descubrir unos crímenes que se producen dentro del monasterio y todo gira alrededor de un libro de Aristóteles. Hay una trama muy interesante, una novela policíaca prácticamente, ¿no? Y ahí se puede ver muchas cosas de la Edad Media, algunas un poco exageradas, pero bueno, ahí estamos. Así es, el cine es así, ¿no? El cine es una obra de arte, no se puede esperar que sea del todo imparcial. Bueno, los, los monasterios. Bueno, más urbana, ¿no? La ciudad, ahí se puede ver el castillo, puede ver una catedral, ¿no es cierto? Las murallas, ¿no? Las ciudades tienen puertas, por eso cuando viene alguien importante le entregamos, señor, le entregamos las llaves de la ciudad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las ciudades en la Edad Media tenían puertas y el que no tenía la llave no podía entrar. Entonces le entregaban, entregar las llaves de la ciudad significa como un acto de homenaje y de confianza, ¿no? En Toledo todavía están las grandes puertas, ¿no? Bellísimas las puertas de la ciudad para entrar al Toledo medieval. Ahí están todavía. Ojalá todos puedan ir un día a conocer Toledo, que es tan bello. Toledo tiene una sola cosa fea, es tener que irse, ¿no? Es como Barichara. Barichara tiene una sola cosa fea, que el día se acaba y uno tiene que irse. Pero es tan bello. Bueno, entonces aparecen las ciudades y con las ciudades aparece el comercio y aparece la burguesía. La burguesía es una cosa como una especie de clase media. Los burgueses no son clérigos, no son guerreros, no son nobles, son básicamente comerciantes, banqueros, mercaderes, se van volviendo muy ricos y terminan haciendo como un colchón, como toda clase de edad media, como toda clase media, termina haciendo un colchón allí y maneja mucho, sobre todo la banca, ¿no? Los judíos van a manejar la banca mucho en el que se llama esto en la Edad Media. Bueno, sigamos, que nos faltan muchas. Características sociales, bueno, la burguesía ya lo dijimos, ¿no? Ahí está un burgués con sus monedas, llevando las cuentas, banqueros, ¿no? Se hicieron muy ricos. Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo soy un caballero español, digamos, de Toledo, por ejemplo, ¿no? España no existe. Soy un caballero de Toledo. Necesito ir a la guerra a Jerusalén. Yo no puedo llevar todo el dinero en la bolsa porque me van a robar en el camino. Los árabes o los mismos cristianos. Me duermo por allí y me roban la platica. Entonces, ¿qué hace el caballero? Va donde el burgués, en este caso el banquero, supongamos que fuera este que está aquí en la imagen, y le dice, mira banquero, generalmente judío, ¿no? Le digo, mira, Simón, pongamos un nombre, mira Simón, te voy a entregar aquí estas
10.000 monedas de oro para que tú las guardes en tu banco. Y él, Simón, le entrega al caballero, le entrega una especie de letras de cambio, como dijéramos nosotros ahora, letras de cambio, como unos cheques. Y entonces el caballero se va a Francia, y por allá en París se pone a comer mucho, la comida en París es muy cara, entonces se le acaba la plata, entonces va a la casa de los banqueros judíos de la misma familia de Simón, porque esas familias tienen sucursales en toda Europa y en el Oriente. Entonces va ya al banco de los judíos de la misma familia de Simón, y dice, mira, Simón en Toledo me dio este recibo, esta factura o esta letra de cambio, ¿no? Entonces necesito que me des unas monedas para poder seguir el viaje. Y ahí le dan otras monedas y sigue. Esa es la burguesía, ¿no es cierto? Esa es la burguesía. Eso hacía que los judíos se volvieran muy ricos y la gente no los quería por eso y les quitaban la platica y los acababan por esas cosas y por otras cosas. Bueno, otras características sociales, aparecen los artesanos, los comerciantes, lo que llamamos los gremios. Los arquitectos, los maestros de obra se organizan y forman el gremio de los arquitectos, el que hacen las grandes catedrales, ¿no? El gremio de los maestros de obra, el gremio de los tejedores, el gremio de los costureros, el gremio de cualquier gremio, cualquier clase de gremio, ¿no es cierto? Y se organizan entre ellos y el gremio es el que decide cuánto vale el trabajo del profesional o en este caso del artesano, lo que sea. Ellos son los que fijan los precios, se fijan criterios de calidad en los trabajos y todo. Las corporaciones o gremios en la Edad Media van a ser muy importantes porque, como dice ahí la diapositiva, regulan los oficios y los precios, ¿no? Es una forma de organización económica muy interesante. Y también de enseñanza, porque el maestro le enseña al obrero, etc. Bueno, características económicas. La Edad Media se basa básicamente en la agricultura, ¿no? Tiene una base en la agricultura. Y aparecen los mercados, ahí podemos ver un mercado ahí en la imagen, ¿no? Los centros urbanos, las ciudades, los negocios internacionales por las cruzadas que permiten el intercambio entre los países. Las cruzadas también favorecen el desarrollo del mercado marítimo, ¿no? Barcos que van, que vienen, que traen la mercancía, aumenta la ciencia, y se necesita el astrolabio, las herramientas para poder navegar en el mar, para poder ver las constelaciones, las estrellas, para poder viajar. No hay GPS, no hay estas cosas, entonces van a avanzar mucho las ciencias en ese sentido. Los bancos, la moneda, letras de cambio ya lo dijimos, el feudalismo también ya lo explicamos, eso ya está. Bueno, características políticas, fracasa el centralismo carolingio, se debilita el poder real, se descentraliza Europa, ¿no? El feudalismo, el vasallaje, ya lo dijimos, el poder político de la Iglesia Católica es avasallante, no avasallador, es total, ¿no? O sea, no toda la Edad Media va a ser igual. A veces sube, a veces baja. Decimos, hay dos fenómenos en la Edad Media, creo que los vamos a ver ahora cuando veamos las características religiosas, no lo digamos, sigamos a ver. Ahí están las características religiosas, ahí está, exacto. Entonces tenemos una sociedad teocéntrica, todo gira alrededor de la religión, ¿no es cierto? Hay una hegemonía de la Iglesia Católica y estos son los fenómenos que yo quería decir. Se llaman papo-cesarismo y césaropapismo, ¿no? César del César, ¿no? César Ibarra, ¿no? César lo que es del César. Entonces César es el emperador y papo pues es el papa, ¿no es cierto? Cuando el papa domina y el emperador queda a órdenes del César, entonces ese fenómeno se llama papo-cesarismo. O sea, el papa manda, el emperador obedece. Pero a veces el emperador es muy fuerte y pone al papa a su ¿qué se llama? A su disposición, a sus órdenes. Entonces el papa termina siendo un empleado del emperador. Entonces ahí se cambia el fenómeno. Hay César o papismo. Entonces ahí más importante es el César que el papa. En el primer caso es más importante el Papa que el César. Bueno, la difusión del Islam ya lo dijimos, muy rápida, muy así, ¿no? Menos que nos cuidaron y ya estaban en Toledo los árabes. Bueno, y lo mismo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Europa está llena de árabes por todos lados, ¿no? Y de hindúes, de pakistaníes, todas las cosas. Muy pronto en Europa se va a hablar en árabe, porque
van a ser mayoría dentro de poco. Ya hay una ciudad, creo que Marsella, me parece, no estoy seguro si es Marsella u otra ciudad en Francia, donde ya la población árabe es mayoritaria. En España hay comunidades árabes muy grandes, pero no estoy seguro, creo que en Marsella es donde ya los árabes son mayoría. En Londres, ¿no? Donde está el rey Carlos, la reina Isabel, Londres ya ha tenido creo que 1 o 2 alcaldes árabes, musulmanes, digamos, ¿no es cierto? Ya están expandiéndose de una manera violenta. A pesar de que es una sociedad muy religiosa, hay mucha ignorancia religiosa. La gente casi no conoce la religión porque son muy analfabetas, ¿no? Y hay mucho sincretismo, ¿no? Crees en la iglesia, crees en las cosas de la religión, pero también crees en la brujería, en la hechicería, ¿no? El sincretismo es así, ¿no? Como esas creencias revueltas de un lado y de otro, ¿no? Entonces hay que ver eso. Bueno, y el miedo como mecanismo de control. Y ahí sí me acojo a lo que dice Juan Carlos con el nombre de la rosa. Usted ve en el nombre de la rosa, es el miedo como mecanismo de control. ¿Miedo a qué? Miedo a la peste, miedo a la Inquisición, miedo ¿a qué otro miedo? Miedo a las brujas, ¿no es cierto? Entonces, el miedo es el mecanismo de control que permite que los poderosos controlen a las masas. Un poco peligroso poner ejemplos de la vida actual, pero los atentados del señor Uribe, que lo mataron, qué pena, pues tan joven. Ahora estos atentados en Cali, todas estas cosas, y la política, ¿no? Como una mezcla entre política y terror, que, que es también así como lo que se veía en la Edad Media, ¿no? En ese del miedo como un mecanismo de control. Podría hacerse ahí un paralelismo, ¿no? Entre lo que pasa hoy en Colombia, en términos de política, con lo que pasaba en la Edad Media, en términos de esto que llamamos el control, ¿no es cierto? Una guerra psicológica, ¿no? O sea, meter el miedo para tratar de que la gente se mueva por un lado, se mueva por el otro, etcétera. Y siempre el hombre no cambia, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, aprovecho que me apareció por aquí la madrina y me trajo un tintico, voy a tomarme un bocadito de tinto. Bueno, ahora tenemos unas características culturales. Tenemos el latín como idioma común, ¿no es cierto? Toda la gente culta habla latín. En la Edad Media es el latín. En la Edad Antigua el griego, ¿no es cierto? En la edad ¿cómo se llama? El miedo al infierno también, claro. Julián Ricardo, el miedo a condenarse, ¿no? Y la iglesia te está ahí encima, ¿no? Claro, muy bien. En la Edad Antigua el griego, ¿no es cierto? El idioma culto, el idioma de los filósofos. En la Edad Media el latín, ¿no? El idioma de la iglesia, de los lacios, ¿no? Un pueblo, una cultura que vivió ahí en la parte que llamamos hoy Roma, se llaman los lacios, de ellos viene el latín. En la Edad Media el latín, en la Edad Moderna el francés, ¿no es cierto? Y a nosotros en la Edad Contemporánea nos tocó el inglés, hasta ahora prácticamente. Pero en el futuro, dentro no sé cuántos años, 15 años, 20 años, 10 años, yo no sé cuántos años será el mandarín, ¿no es cierto? Siempre la humanidad ha tenido un idioma común. Bueno, muy bien. La conservación de la cultura por parte de los monasterios y esa inmensa biblioteca del Nombre de la Rosa, por ejemplo, muestra cómo ellos cuidaban los libros, los reproducían, ahí aparecen los monjes escribiendo los libros, etcétera. Ahí se puede ver. Bueno, aparecen las escuelas palatinas, las episcopales y las catedralicias, ya lo dijimos. En la Alta Edad Media va a aparecer la universidad. Algunas de esas universidades todavía funcionan, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de York, ¿no es cierto? Todas esas grandes universidades europeas todavía funcionan. Tienen, no sé, la Universidad de Bolonia debe tener más de 1000 años, ¿no? Y ahí está, y es la que manda la parada en Occidente. Las primeras universidades aparecieron en el mundo árabe, por allá en el año 400, una cosa así. Pero aquí nosotros nos dedicamos al occidental, entonces decimos que en Occidente la universidad aparece en la Alta Edad Media. Hay un fenómeno muy simpático, ahí lo pueden ver en la imagen, son los juglares y los trovadores, ¿no? Juglares,
que así como un poco así como medio payasos, ¿no? Y los trovadores que hacen las trovas, que cantan. Ellos son muy importantes en la Edad Media porque ellos van caminando de pueblo en pueblo. No hay televisión, no hay internet, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los que traen la diversión. Entonces la gente los va a oír y ellos cuentan historias, ¿no? De cuando estuvieron en Toledo, por allá se enteraron de los amores de alguna princesa o de algún caballero, alguno que otro que se llama eso, lo que llamaban el amor cortés, que era enamorarse de una mujer casada. Entonces estos trovadores y juglares cuentan esas historias y hacen que la cultura circule, ¿no? La cultura circula. A nosotros la cultura nos circula por el TikTok o por el Kwai, ¿no? O por el YouTube o por la televisión. Ya casi nadie ve televisión, ahora más vemos el teléfono. Entonces circulan las cosas, ¿no? Pero en ese tiempo los que se encargaban de que circulara la cultura eran los juglares y los trovadores, un fenómeno cultural muy interesante. Ahí están, ¿no? Contando sus historias. Y el intercambio cultural con el Oriente, por lo que ya dijimos a causa de las cruzadas, ¿no? Bueno, finalmente unas características culturales, creo que ya estamos terminando, van apareciendo, no aparecen así de golpe las lenguas romances, ¿no? El italiano, el francés, el castellano, pero poquito a poquito, ¿no? De a poco a poco. El latín es muy fuerte. Las lenguas romances se van armando poco a poco. En el nombre de la rosa hay un monje que es hereje, ese hombre feo, así un viejo feo, habla en un idioma extraño, está hablando creo que en picardo me parece, una lengua romance medieval muy antigua. Entonces, como medio francés por ahí una cosa, o lombardo me parece, no estoy seguro. Ahí se ve. Bueno, el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. La filosofía se desarrolló, no la filosofía como la de Aristóteles, ni la filosofía como la de Descartes. La filosofía en la Edad Media está muy al servicio de la teología. Sin embargo, hay desarrollos filosóficos muy importantes. Bueno, la literatura va a tener grandes representantes. Dante Alighieri, ahí está, una imagen idealizada de la inteligencia artificial. El de Camerón, de Boccaccio, por ejemplo, ¿no? Son obras de la literatura que muestran la realidad de la Edad Media, ¿no? Cómo era el tiempo de la peste y todo eso. La caligrafía monacal, ahí hay una representación de un pergamino, pues obviamente es de la inteligencia artificial, pero en la caligrafía monacal se alcanzó un nivel artístico muy alto, ¿no? Muy alto. La preciosidad de los dibujos, de las letras, ¿no? La inmensa calidad de estos monjes que hacían estos libros en pergamino, un libro en pergamino, es decir, alguna Biblia en pergamino con letras miniadas como las que se ven ahí, con oro, con lapislázuli, con tantos materiales que usaban para adornar esos libros, podían hacer que un libro, una Biblia, digamos, hecha en pergamino, podría valer lo que hoy podría valer un carro de alta gama o un apartamento de estrato 6. Entonces, esa era la cosa. Bueno. Y finalmente la arquitectura gótica, esas enormes, inmensas catedrales. La Universidad de Colonia tiene como no sé cuántos metros de altura, como 130 metros de altura, ¿no? Segovia, Sevilla, Toledo, la Notre Dame en París, la acabo de ver hace unos 2 meses, estuve en París. No pude entrar porque desafortunadamente había unas ceremonias de ordenaciones sacerdotales y no dejaron entrar a los turistas. La pude ver por fuera, pero impresionante, ¿no es cierto? Impresionante el desarrollo de las catedrales, de las grandes catedrales de arquitectura gótica es hasta hoy una de las maravillas. Nunca se volvió a construir con tanta belleza, con tanta exquisitez como se hizo en la Edad Media, ¿no? Hoy hacen una iglesia y es un espantapájaros, pero una cosa fea, ¿no? En la Edad Media, cuando hacían una catedral, eso sí era una catedral. Bueno, entonces las características culturales. Y finalmente, como todo se acaba la Edad Media. Veamos unas razones por las que la Edad Media se acaba. Primero, el descubrimiento de la imprenta, ¿no? Gutenberg inventa la imprenta y ya no hay que escribir letra por letra, sino que con la imprenta se escribió hoja por hoja. Entonces, mientras que un monje se demoraba 3 años escribiendo la Biblia, la imprenta se demora 3 meses, digamos.
Entonces, y ya no se hace en pergamino, se hace en papel, porque ha venido el papel de la China. Los chinos ya habían inventado el papel y llega a Europa y los europeos aprenden la técnica para hacer papel a partir de la madera o a partir de ropa vieja, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces aparece la imprenta, ya empiezan a circular libros por todos lados, cualquiera puede comprar la Biblia, cualquiera puede comprar un libro, una otra cosa, entonces se acaba el monopolio cultural de los monasterios. Entonces ahí se acaba una parte importante de la Edad Media. Se introduce la pólvora y la brújula de la China, ¿no es cierto? Los chinos iban por delante en muchas cosas. Entonces se aparece la pólvora y la brújula y ahí se acaba la navegación tradicional, ¿no? Ya con la brújula ya es otra cosa, ya es una cosa más exacta, ¿no es cierto? Bueno, viene también el descubrimiento de América en el año 1492, ahí se acaba la cosmovisión bíblica que enseñaba que la Tierra era plana. Entonces ahora ya no. Y la cosmovisión bíblica también que dice que la Tierra es el centro del universo. Cuando Cristóbal Colón llega a América sin darse cuenta, sin querer queriendo, como el chavo, el hombre descubre que la Tierra es redonda, aunque no faltará alguno que nos diga que la Tierra es plana. Pero bueno, no se puede contentar a todo el mundo. Bueno, en el año 1492, mismo año del descubrimiento de América, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón entran a Granada y expulsan al último rey árabe, y los árabes prácticamente tienen que irse casi todos de lo que ahora llamamos España, y allí se acaba una cosa que era muy interesante de la tolerancia intercultural que hubo en la Edad Media. Sí. Sí, como dice Julián Ricardo, ¿has visto a los luthiers cuando llegan los españoles a tierras de indios y dicen, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, dicen los indios, ¿no? Burlándose de los españoles. Sí, nos descubrieron, claro. El descubrimiento de América es una cosa bastante complicada. Bueno, y terminada la Edad Media, pero antes ya va a comenzar, como lo vamos a estudiar nosotros, aparece la Reforma Protestante. Con la Reforma Protestante se acaba el monopolio religioso de la Iglesia Católica. Ya hay dos iglesias, ya no hay una sola iglesia, sino dos. Y el poder de la Iglesia Católica no va a desaparecer. La Iglesia Católica todavía hoy es muy poderosa, a pesar de todas sus cosas. Pero sí se acaba el monopolio, ¿no es cierto? El monopolio religioso se acaba porque ya le aparece una competencia muy fuerte que es Lutero, ¿no? Lutero no quería dividir a la iglesia, Lutero quería reformarla, pero la iglesia no quería reformarse, entonces terminaron rompiendo. Y como ya lo vimos al principio, la caída de Constantinopla pone como el puntillazo, como el fin del Imperio Cristiano de Oriente, acaba con el Imperio Cristiano de Oriente y le da prácticamente muerte a la Edad Media. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Las conclusiones. La Edad Media duró casi 1000 años entre la caída del Imperio Romano en el 476 y la caída de Constantinopla en el 1453. El Imperio Carolingio unificó Europa, impulsó la educación, eso no lo podemos olvidar, es muy importante. Dividimos a la Edad Media en temprana, alta y baja Edad Media, eso lo vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. Es un periodo muy complejo, no es simple, no es oscurantista, tampoco es brillante, ¿no es cierto? No es el siglo de las luces, pues, pero tampoco es el siglo de las sombras, es complejo, tiene cosas buenas y cosas malas, entonces es necesario, pero hay amplios desarrollos en muchas ciencias, en todas las ciencias. Algunas que yo pudiera destacar, por ejemplo, la farmacopea, por ejemplo. Buscando el elixir de la eterna juventud, los alquimistas descubrieron el método científico, descubrieron elementos de la tabla periódica, dicen, no todo el mundo está de acuerdo en eso, pero dicen que San Alberto Magno descubrió el arsénico, por ejemplo. Manejaron mucho la metalurgia y todo esto. La alquimia es la base de la ciencia química moderna, junto con los aportes de los árabes, obviamente. ¿No es cierto? Las matemáticas, la arquitectura, las grandes catedrales. Hoy se está construyendo una gran catedral
una gran iglesia gigantesca que es la Sagrada Familia. Ya llevan como 120 años o 130 años construyendo esa iglesia. Y a pesar de que tienen todo el dinero del mundo, toda la maquinaria del mundo, unas grúas gigantescas que suben las rocas para hacer la iglesia, no han podido terminarla. No han podido terminarla y obviamente es espectacular, impresionante, bellísima, ¿no? Yo estuve en la Sagrada Familia y yo lloré en la Sagrada Familia, porque me parece que es la obra de un genio, ¿no es cierto? Como ahora que fui a ver el David de Miguel Ángel o la Piedad, no, o sea, son los genios, ¿no es cierto? Y la Sagrada Familia es una gran catedral, pero como las de la Edad Media no, no. Y en la Edad Media no había ni máquinas, ni computadores, ni grúas, ni nada de eso, todo era a mano, con huascas y demás. Bueno, hay grandes desarrollos en la agricultura, en la ciencia, en la medicina. En la medicina no tanto porque ahí hay un problema porque la iglesia no permite diseccionar los cadáveres. Leonardo da Vinci, así como medio clandestinamente, compra los cadáveres, los desbarata para ver cómo funciona el cuerpo por dentro, ¿no? Porque si no se sabe cómo funciona por dentro, pues no se puede avanzar en la medicina, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces hay en unos más, en otros menos. Bueno, la realidad social muy compleja, la desigualdad muy grande, ¿no es cierto? Y finalmente, la Iglesia Católica tiene un papel predominante en esta época, ¿no? Un papel fundamental. Es el tiempo de la Iglesia, evidentemente, para bien y para mal. Bueno, para profundizar, ahí hay unos videos muy buenos. Yo los escogí. Desde aquí no los pueden abrir, pero desde la presentación de PowerPoint que yo les comparto mañana por el Cocián Filoeste, por el mensajería del curso, allí ustedes pueden abrir esos vídeos, son muy buenos. El primero se puede ver un poco la Edad Media, sus características, las cruzadas, etc. En el segundo es una introducción a la filosofía medieval, ya un poco más filosófico, y en el último es como un jueguito que es ¿qué tanto sabes de la Edad Media? ¿No es cierto? Entonces allí se puede profundizar un poco. Bueno, finalmente aquí las fuentes, ¿no? Cortázar, ¿no? Es clave, ¿no? Aquí. Cortázar García también, muy bueno. Romero también es un gran autor, ¿no? Libro clásico, ahí está, en el curso, ustedes lo van a leer. Y las imágenes, obviamente, fueron generadas con Copilot, este programa fantástico de Microsoft que nos permite generar imágenes. Bueno, esta sería la presentación así, a grosso modo. Yo sé que es mucho y es un poco pesado y son muchas cosas, pero es que en 4 meses es muy difícil manejar una materia que es 1000 años, ¿no es cierto? 1000 años, entonces es un poco complejo. Pero bueno, ahí creo que quedamos con la información ya básica de cómo era la Edad Media. Bueno, no sé si aparte de las personas que amablemente han intervenido en el chat, hay algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, con toda confianza, que estamos entre compañeros, ¿no es cierto? Perdón, dice Juan Carlos Arévalo Bernal. Dice, la inventaron los chinos, la imprenta, ¿no es cierto? Y Gutenberg la introdujo a Europa, sí. Los chinos pueden haber inventado la imprenta, ¿no? La imprenta de madera, ¿no? Esos tipos que... Sí, sí, pues es posible, sí, que Gutenberg haya oído o haya visto una imprenta china y entonces haya hecho la suya. Es difícil saber. Bueno, listo. Sonia, por favor, te escuchamos. Sí, no tengo acceso al chat. Cuando hago clic me dice que solamente los miembros of the team have access to that chat, que no sé, no tengo acceso. Sí, qué No raro. puedo ver qué han escrito o qué podría yo escribir. No sé si tengo que hacer algo, no sé. Es un poco extraño porque en tu icono allí dice Sonia Ruiz Orozco no comprobado, dice. No sé a qué se refiere. Y profesor, quizás es porque tiene un correo, el que no es el correo institucional, sospecho, Sí. ¿no? Es por eso. Entonces la ve como una invitada, pero no le permite entrar a las cosas. Es probable que es lo que dice el compañero, que estés entrando por un correo distinto o no esté abierto el correo institucional y entonces no te permita. Pero bueno, yo he ido leyendo todo lo que dice el chat.
Sí, sí, bueno, voy a tratar de para la próxima ingresar con otro correo, no sé, a Ujú. ver si puede hacer eso. Gracias, Bueno, gracias. muy bien, Sonia. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, Luis Fernando. Gracias por toda la presentación. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Luis Fernando Sierra, estudio filosofía, tercer semestre, Bogotá. Quisiera simplemente cuestionar en qué punto eh, de todo lo que tiene que ver con los estudios en filosofía y lo que tiene que ver con reconocer cada vez más el papel del ser humano en las sociedades, históricamente, filosóficamente, en qué punto uno puede, o no solamente puede, sino bajo qué criterios tomar partido en ciertas, digamos, doctrinas que, si bien, como ya lo dijo el profesor, puede que para bien o para mal, pues se hayan construido diferentes tipos de pensamientos, diferentes formas de gobernar, de ver los principios, de ver los valores, la moralidad, etcétera, para poder tomar partido con relación a todo lo que pasó en estos 1000 años de la Edad Media. Y como bien lo venían mencionando algunos compañeros, saber que han pasado tantos años hasta nuestra época actual y que todavía seguimos viendo desigualdades, inequidades, injusticias, o sea, cómo se ha pervertido, bueno, ni siquiera se ha pervertido, o sea, no podemos establecer en qué punto, por ejemplo, un valor como la justicia, que en la antigua Grecia también tuvo un papel crucial, la justicia fue algo que forjó casi que los 500 años de la antigua Grecia. ¿Cómo poder establecer que han pasado tantos años y aún así la justicia sigue siendo, estando allí debilitada a través de los años? Gracias. Sí, hay en teología una cosa que llaman un misterio de iniquidad, ¿no? O sea, ¿qué tanta maldad puede albergarse dentro del corazón del hombre, ¿no es cierto? O sea, dito en la edad antigua, ¿no? Toda la crueldad, todas las cosas que se dieron, ¿no es cierto? La esclavitud, todo el maltrato, todas las cosas, la misoginia contra las mujeres, en la Edad Media todo el problema de las cruzadas, de estas guerras tan fuertes, ¿no? Todas estas cosas, estas ambiciones que llevan al hombre a tanta violencia. En la Edad Moderna también la Revolución Francesa, a pesar de todo lo que nos dejó de derechos y de ilustración y todo lo demás, fue muy salvaje. En la Revolución Francesa se guillotinaron 300.000 personas. A los sacerdotes no los mataban con la guillotina, sino que los destripaban. O sea, la Edad Moderna está llena de sangre. O sea, si la Edad Moderna dice algo de la Edad Media, nosotros desde la Edad Media podemos decir hartas cosas de la Edad Moderna, ¿no? La Inquisición no mató 300.000 personas. La Inquisición mató, no sé, 40.000, 50.000 personas. Pero la Revolución Francesa mató 300.000 en la guillotina. Y en la edad contemporánea, pues no, ahí sí somos la tapa, ¿no? La Primera Guerra Mundial murieron casi 40 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial murieron casi 80 millones de personas. Y ahorita lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, es una locura, ¿no es cierto? O sea, uno dice, sí, los palestinos han sido muy crueles con el terrorismo y con los secuestros y las matanzas y todo lo demás de los judíos, pero los judíos se están pasando, o sea, ya es demasiado, demasiado, o sea, ahorcar a la gente en Gaza, a hacerla morir de hambre, y además de que se están muriendo de hambre, los están bombardeando todos los días. O sea, uno dice, "No, ¿hasta dónde la maldad del hombre puede llegar a estas cotas? Aquí en Colombia, todo lo que ha pasado, los falsos positivos, 6.400 muchachos asesinados para que los militares pudieran tener 15 días de vacaciones o para que les dieran una condecoración, todo el problema de los paramilitares, todo el problema de la guerrilla, la violencia política que vivimos, o sea, tremendo. Yo creo que yo sí creo que hay un misterio de iniquidad en el corazón del hombre que lo impulsa a hacer malo y a hacer el mal.
Y contra eso tenemos que luchar. Y una forma de luchar contra eso es la educación. Y cambiar los modos de crianza. A mí me criaron a palazos. Yo crié a mi hijo con mucha autoridad. Incluso alguna vez le llegué a pegar. Varias veces le llegué a pegar para educarlo como una persona de bien. Pero como a mí me pegaron, no. Ya yo reconozco que le he pegado a mi hijo y toda la cosa. Pero hay muchas cosas que son muy complicadas, sí. Bueno, sí, Julián Ricardo, pero el problema es que los judíos están en la Tierra Santa desde tiempos de Jesús. O sea, no es fácil. O sea, el sionismo sí aparece en el año 48, pero los judíos son eternos. Los judíos tienen como no sé cuántos, 6.000 años de historia. Los palestinos también. Dicen que los palestinos son, no estoy seguro, pero creo que sí puede ser. Dicen que son descendientes de los filisteos, que eran enemigos de los judíos en el Antiguo Testamento. O sea, echarle la culpa al uno o al otro no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, los dos pueblos tienen derecho a existir. O sea, no puede ser que los palestinos tengan derecho a existir, los judíos no. La forma en que los ingleses repartieron la tierra entre palestinos y judíos sí fue muy mal hecha. Muy mal hecha. Debe hacerse de una manera más justa. Si hubiera hecho de una manera más justa, hubiera sido. Pero los judíos tienen derecho a tener su propio estado porque son un pueblo muy antiguo que entre otras cosas nos dio a Jesús, ¿no? No sé si todos creamos en Jesús, pero pues yo personalmente pues tengo que agradecer que Jesús estuvo, ¿no? Entonces, no, esas lecturas históricas son muy complicadas, ¿no? Son muy complejas, no es tan fácil tomar partido por el uno o por el otro. Yo admiro mucho al pueblo judío y también admiro mucho al pueblo judío. Me parece que ambos tienen derecho a existir, que tienen que encontrar el camino para poder convivir, porque están condenados a convivir juntos. Entonces, de que traten de vivir en paz. Bueno, Julián Andrés, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, es que a mí me resonó mucho la pregunta del compañero porque creo que también, digamos, es algo que dentro de las razones por las que, bueno, terminé estudiando filosofía, tiene que ver algo con eso. Es como preguntas pendientes que el ser humano no se ha hecho o que no se han discutido, porque estar viviendo un genocidio televisado no es lo mismo, digamos, que estar leyendo un libro de historia. Y sin embargo, son las mismas dinámicas donde un ser humano menosprecia a otros, porque, digamos, yo creo que esa crueldad no se puede ejercer contra otro ser humano, a no ser que yo crea que la otra persona no es humana. Digamos que lo que quedó después de Auschwitz y bueno, ahorita que estamos viendo precisamente el tema de la Edad Media, esa violencia que se ejerce creo que es cuando uno realmente desconoce la humanidad del otro. Y llevamos muchos años, creo yo, y me parece interesante que ese interés por la filosofía que creo que se está despertando es porque esas preguntas no necesariamente es porque tengan una respuesta o que haya una verdad detrás de eso, sino hay que por lo menos hacerlas. Hoy es un poco doloroso ver que la sociedad no se pregunta esas cosas. Realmente, más allá de que hayan bandos, son seres humanos que siguen cometiendo las mismas crueldades de antes, pero es que hoy ya no hay excusa para no preguntarse esas cosas. Y me resonó mucho la pregunta del compañero porque, digamos, hay una dinámica, hay algo pendiente que tenemos nosotros, hay una discusión pendiente y yo lo que he visto ahí es que eso solamente es posible si yo desconozco al otro como humano. Digamos que en Auschwitz era claro que pues, para los alemanes los judíos no eran humanos, eran creo, cucarachas y creo que hoy lo que está pasando entre Israel y bueno, todo lo de la Franja de Gaza va por la misma línea, o sea, simplemente desconocer al otro. Entonces, creo que ahí sí hay un punto interesante para los que estamos, digamos, acá, que son las preguntas que... Sí, a ver, se cortó la intervención de Julián, pero sí, o sea, cuando se niega al otro, entonces se lo mata. Hay un autor chileno que es muy importante, muy interesante, ojalá un día lo estudien también, aunque no tenga pues nada que ver con la Edad Media, pero sí con este tema que está estableciendo el compañero, que es Humberto Maturana. Humberto Maturana habla de la tolerancia, ¿no? Y de la mente.
y de la convivencia. Y dice que la tolerancia es la aceptación del otro como legítimo otro. Cuando yo veo al otro como legítimo otro, entonces construyo relaciones de convivencia y de respeto. Pero cuando yo veo al otro como una cucaracha, como yo veo al otro como alguien que tengo que eliminar, si ustedes han visto, por ejemplo, lo que piensan los judíos de los palestinos en este momento, o lo que los palestinos piensan de los judíos, ellos no ven al palestino, los judíos no ven al palestino como un legítimo otro, ¿no? Ni siquiera lo ven como un enemigo, sino que lo ven como alguien inferior, como los nazis veían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y los palestinos ven a los judíos como enemigos, ni siquiera como enemigos, sino como alguien al que eliminar. Un niño judío nace con el convencimiento de que tiene que morir mártir matando a la mayor cantidad posible de judíos y de cristianos que pueda. O sea, ese fenómeno de violencia es bastante doloroso. Yo creo que allí, cuando uno ve al otro como legítimo otro en la convivencia, que es lo que dice Humberto Maturana, yo creo que ahí las cosas cambian. Pero mientras nos dejemos llevar por partidismos, por ideologías, por estas cosas, siempre vamos a ver al otro como enemigo y eso justificará cualquier salvajada como la que estamos viendo en Palestina, con los palestinos de manos de los judíos que evidentemente no tienen derecho a existir como país, pero no tienen derecho a ser tan crueles, a ser tan malos, ¿no es cierto? El mundo tiene 4.000 camiones llenos de comida en las fronteras de Gaza y no pueden entrar porque los judíos no lo permiten. Esos 4.000 camiones no son mucha comida, que digamos tampoco. Podrían evitar la muerte de miles de niños que están muriéndose físicamente de hambre. No los están matando con misiles, no los están matando con balas, los están matando de hambre, ¿no? Porque se trata de acabar con el otro, o sea, porque no se ve al otro como legítimo otro. De la misma manera que los palestinos, cuando ponen bombas, cuando lanzan misiles, cuando secuestran judíos, también muestran unos niveles de inhumanidad muy grandes, ¿no es cierto? En ese sentido se pueden denunciar tanto de un lado como del otro. Bueno, bien, sigamos, vamos a escuchar a Miguel Esteban, por favor. Sí, profe, para complementar un poco lo que estaban mencionando mis compañeros, creo que a veces ese proceso de deshumanización no solo se hace hacia el otro que uno está atacando, sino que de pronto cuando vemos ya desde una perspectiva histórica cosas terribles que han ocurrido, tendemos también a quitarle la categoría humana a esas personas que cometieron esos actos. Entonces hablamos de, es que es un monstruo, y bueno, le pasamos la categoría humana a otra, y eso también siento que a veces dificulta que nosotros podamos hablar de esos sucesos como pues algo que también podríamos llegar nosotros a cometer desde nuestra humanidad y que precisamente pues es importante que reconozcamos que es un problema del ser humano para que pues de cara al futuro lo podamos tener un diálogo que nos permita enfrentar eso que, como usted mencionaba, profe, está interno, inscrito dentro de los procesos humanos y que es importante que podamos enfrentar. Creo que también como la perspectiva que se da desde la psicología, pues implica que el primer paso para empezar a sanarse es reconocer que uno tiene una enfermedad o un problema que tiene que resolver. Entonces creo que también es importante no solo evitar el deshumanizar al contrario, sino también cuando caemos en quitarle la categoría del humano al que hizo un acto atroz. Sí, y no solamente entre judíos y palestinos, ¿no? Sino aquí también entre uribistas y petristas, ¿no? O sea, cómo se maneja ese discurso de odio, ¿no? Ese discurso de odio cuando hablamos de los gays, cuando hablamos de las lesbianas, cuando hablamos de los trans, cuando hablamos de los negros o de los indios. O sea, hay un lenguaje cargado de odio, me imagino yo, pues aquí los compañeros que son psicólogos y todas cosas nos podrían, bueno, no tenemos tiempo, pero nos tendrían seguramente más elementos para iluminar estas cosas. Pero hay unos discursos de odio que alimentan la violencia, ¿no? Y que perpetúan la violencia, que es lo peor de todo, ¿no? Porque
sí tenemos que ir viendo cómo cortamos. Bueno, muy bien. ¿Otra intervención? ¿Algún otro compañero? Bueno, parece que no, entonces yo quiero aprovechar estos últimos minutos. Perdón, Sonia, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, con respecto a todo esto que estamos hablando, yo creo que sí, el miedo es del otro porque no es como yo, pero ¿qué pasa si yo soy el otro? ¿Cómo actuaría yo si fuera yo la que estuviera en esa situación? ¿De pronto estaría haciendo lo mismo? ¿En qué momento yo puedo estar en esa misma situación, del otro lado? ¿Y qué haría que yo no hiciera lo mismo? ¿Qué haría que si yo soy una persona que vive en Israel, no estuviera de pronto pensando que sería lo mejor lo que está sucediendo ahora, que me parece obviamente la cosa más espantosa que ha pasado en la historia de la humanidad, y de las cosas más terribles? Dejar morir a otros de física hambre simplemente porque no es como yo. Entonces, lo que yo pienso es qué haría yo si yo fuera el otro. Sí, no sé, por ejemplo, una cosa que, bueno, no sé, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, porque como todo tiene implicaciones políticas y yo soy funcionario público, me da miedo decir muchas cosas. Pero, por ejemplo, ver a la mamá, no me acuerdo muy bien la forma, a la mamá de un muchacho que el paramilitar lo mató en una toma, no sé, en el Salado o alguna cosa de esas. Ver a la mamá que se levanta de la silla y abraza al asesino del hijo y le dice, a partir de ahora tú vas a ser mi hijo, yo te voy a amar a ti, no, ni siquiera es que le va a perdonar, sino que lo adopta como hijo al paramilitar que le mató a su propio hijo, porque se da cuenta de que el paramilitar actuó porque estaba totalmente envenenado y lleno de odio. Y entonces uno dice, cuando uno es la mamá, que una cosa es uno de papá, yo soy papá, pero otra cosa es la mamá. Cuando la mamá perdona al asesino del hijo y lo acoge como hijo y hace lo que dice Claudia Teresa y con su propiedad como psicóloga, con toda la experiencia que lleva una justicia restaurativa, ¿no es cierto? Que no se trata de decir, mataste a mi hijo, entonces yo te voy a matar a ti, ojo por ojo, diente por diente. Entonces que te metan a la cárcel 50 años porque me mataste a mi hijo para que pagues allá todo lo que hiciste, sino cuando ella es capaz de renunciar a todo el odio, a todo el resentimiento, a toda la amargura que pueda despertar. Yo no me alcanzo a imaginar, si me mataran a mi hijo, no me alcanzo a imaginar lo que sentiría. Pero que una mujer de estas, que generalmente no es gente muy culta, ni con posgrados, ni en la universidad, ni nada de eso, sino una mujer de estas es capaz de decir, de perdonar y de abrazar al asesino del hijo, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Pero mientras sigamos justificando de un lado o del otro la violencia y el odio y todas esas cosas, ahí sí no acabamos eso nunca, ¿no es cierto? No acabamos nunca. Entonces hay que cortar con este odio, porque si no, así no acabamos, nos moriremos viendo esto sin acabar. Julián, por favor. Hola, profesor. Sí, retomando el tema de la sociedad medieval, me parece como interesante pensar como en las condiciones de esa sociedad, las condiciones de producción de esa sociedad, como independientemente de que el promedio de vida era corto por las diferentes razones, como tal vez una medicina algo obsoleta, las hambrunas, entre otras cosas relacionadas a la guerra. Me parece interesante como pensar en algunos contextos. El campesino promedio pues tenía una vida particular. Si bien la tierra no le pertenecía a la gran mayoría, a algunos sí, algunos campesinos libres sí, antes de que se parcelara la tierra, pues no estaban como tal sujetos a unas condiciones de vida en las que la producción era constante y total como en el hoy. Tenían grandes periodos de descanso, así como grandes periodos de trabajo por las cuestiones estacionales en la cosecha.
pero pues bueno, también tenían como aproximadamente un tercio de tiempo del año de descanso. No pues no vivían en un contexto en el que absolutamente toda la vida estaba mercantilizada como en el hoy. Entonces me parece interesante pensar en esta idea de, entre comillas, progreso, en el que pues ahora pues ya no somos campesinos viviendo en tierras, pues en el pastoreo y esto, sino pues como ahora esa, entre comillas, progreso, aunque el promedio de tiempo de vida aumentó, pues ese promedio de tiempo de vida aumentó, no pareciera ser que en función de nuestra libertad, de nuestra vida, sino que parece ser que en función de la producción y reproducción de mercancías en el sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, pareciera que aunque tuviéramos más beneficios, tiempo de vida supuestamente, en realidad no es nuestra, sino que es en función del sistema para la valorización de las mercancías, para la reproducción y la producción de mercancías. Entonces, es como si estuviéramos enajenados aún así de nuestras propias vidas, como si nosotros simplemente se nos hubieran dado mejores condiciones para sofisticar la producción del sistema en el que vivimos. Pero bueno, traía solo la reflexión como de ese tema, como replantearse estas ideas de progreso y esta comparación entre el ciudadano, la persona común de aquel entonces y del hoy, pues en relación del contexto que pues nos explicó en la disertación, en la exposición anterior. Y finalizando con esto, sobre lo del tema que hablaban los compañeros, pues a través de la dialéctica, ¿no? Bueno, específicamente un análisis dialéctico materialista, el tema de lo que está sucediendo en este momento, pues yo lo comprendo en mi análisis como pues un proceso de colonización de nuestra era, solo que pues antes no habían Twitter, Facebook, Instagram para verlo en vivo, ¿no? Pero pues a nosotros ahora sí nos tocó verlo en vivo gracias a esta tecnología, pero pues básicamente yo veo la lucha de clases totalmente plasmada en el proceso colonialista de los sionistas en Israel al pueblo palestino, porque pues en principio es un pueblo que nunca ha tenido un ejército, por lo tanto no podemos hablar de una guerra, sino un proceso colonialista, que tiene que ver con el contexto de cómo fue que se instauró este Estado sionista en Israel, que en principio tiene que ver con Theodor Herzl, este teórico del sionismo, que entre otras cosas era ateo, que está bien interesante estudiarlo y pues analizar cómo históricamente y dialécticamente fue que se consolidó el sionismo en Europa y que tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Bien, sí, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? O sea, evidentemente Israel tiene un ejército, y no es un ejército cualquiera, ¿no? No es un ejército cualquiera. El servicio de inteligencia de Israel, que es el Mossad, es probablemente el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, ¿no? Y lo ha demostrado en acciones, que dijéramos nosotros, de película, ¿no? Y el ejército de Israel le ganó en la guerra de los 6 días a no sé cuántos, a 4 o 5 países árabes, incluido Egipto, Siria. Entonces estamos hablando de una potencia, ¿no? Es un país muy pequeño, pero es una potencia económica y militar muy grande. Los palestinos también tienen su propio ejército, que son Hezbollah y Hamas, que son muy poderosos y muy grandes. Y en el fondo, pues, allí, ¿no? La cosa grave. Y ahí con Irán pues, se han dado bala de un lado del otro, pero no se han enfrentado en una guerra tal cual. Porque allí como Irán tiene armas nucleares o armas atómicas, y Israel también tiene armas atómicas, entonces no es lo mismo pelear con los palestinos que tienen palos y piedras y algún misil o alguna bomba por ahí o alguna cosa, que pelear con alguien que tiene armas nucleares. Entonces, hay un poco hipócrita. En ese otro, nos hemos quedado en lo palestino, pero en eso ha habido un discurso a nivel mundial de las Naciones Unidas, que es algo completamente inútil. La comunidad económica, la comunidad europea también ha mostrado una debilidad impresionante, o sea,
no tienen ninguna fuerza. Los mismos Estados Unidos no han sido capaces de usar su poder para parar con la guerra, ¿no? Entonces, más bien como que se comprometen con un lado y con otro, etcétera. Bueno, entonces así estamos. Bueno, nos quedan unos minuticos corticos, ya no hablemos más, porque es que en la filosofía sí se nos va a hablar. Y si tocamos la religión y la política, vea, se nos va la noche hablando aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, yo quisiera decir solamente una palabrita corta sobre el trabajo creativo, que es como lo más complicado. Lo demás es fácil, lo demás es nomás seguir la guía. Lo más complicado es el trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Perdón, el trabajo creativo. Trabajo colaborativo no, el trabajo creativo. El trabajo creativo busca que el estudiante a lo largo del semestre vaya creando un producto, como lo indica su nombre, creativo, una cosa lúdica. Puede ser, por ejemplo, yo después les comparto donde están los trabajos creativos de los periodos anteriores, que hay unos trabajos fantásticos, ¿no? Entonces, la idea es que el estudiante haga algo, ¿no? Algo creativo puede ser. Ahora es muy fácil con la inteligencia artificial y tantas herramientas que tenemos, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo estudiantes muy jóvenes que han hecho rap, se llama, ¿no? Esas canciones, esa música de los muchachos de ahora, pero con letra medieval. Entonces, en un programa de inteligencia artificial hicieron la letra, en el otro hicieron la música, después lo montaron, hicieron un video, y entonces uno dice, vean los muchachos cómo son, ¿no? Con sus músicas y sus cosas, contando la historia de la Edad Media con una cosa muy simpática. Yo lo presento en los congresos de filosofía medieval y los profesores, los medievalistas de otras partes del mundo, les parece muy, muy divertido, muy interesante que el muchacho de hoy, de 20, 24, 25 años, coja lo medieval y lo traduzca en la música que le gusta. Otros hacen novelas, otros hacen cuentos, otros hacen poesías, otros hacen monólogos, videos. Un estudiante de Ipiales hizo un trabajo magnífico que es, él solo era el actor. Entonces él era el brujo, él era el vecino chismoso que le va a contar al cura, él mismo era el cura, después él mismo era el inquisidor, él mismo era el obispo, después él mismo se echaba candela en la hoguera, en un monólogo mostrando cómo era el asunto de la Inquisición en la Edad Media. Muchos trabajan en el tema de la brujería, de las cruzadas, que les gusta mucho, etcétera. Entonces es un trabajo como más libre, entonces ustedes escogen la época, escogen el formato, cómo lo van a hacer, la idea, y eso se va haciendo a lo largo del semestre. No hay que hacerlo ya. Algunos ya tienen la idea clara, ¿no? Si yo soy un músico, voy a hacer una música. Yo soy poeta, entonces voy a hacer una poesía, etcétera, ¿no? Otros no la tienen tan clara porque no es tan fácil. En este primer punto, en esta primera parte, en este primer reto del curso, lo único que hay que hacer es escoger la época. La época es temprana, alta o baja Edad Media, una de las tres. Y decir por qué. Por ejemplo, yo escojo la alta Edad Media porque a mí me interesa el tema de las cruzadas. O yo voy a escoger el tema de la brujería, entonces me voy a ir más bien por la baja Edad Media, etcétera. O sea, eso es libre. Entonces, aquí solamente se trata de escoger la época y de justificarlo con unas 100 palabras, ¿no? O sea, yo escojo la alta Edad Media por esto y por lo otro, ¿no? Y no más, no más, no más. Ya después, en el siguiente reto, ahí sí ya vamos a escoger el tema. Entonces ahí vamos a decir, en esta segunda parte del curso, yo voy a escoger el tema pensaba hacer de las cruzadas, pero mejor voy a hacer de la brujería. Entonces voy a trabajar de las brujas, ¿no? Porque el tema de las brujas tiene un tinte por allí de misoginia contra la mujer, ¿no? Tildada de bruja. A veces las brujas tenían más como de sabias, ¿no? Así de curanderas o de sabedoras, que llama ahora la gente de ahora de este tiempo, y entonces una manera de controlarlas era acusarlas de brujería y quemarlas. Entonces tiene ahí una lectura política muy interesante, ¿no? Entonces, etcétera. Pero eso será en el segundo paso. En el tercer paso vamos a escoger el formato. Yo con ese tema voy a hacer una ¿qué se llama?
en esa época que escogí en el primer paso de la Alta Edad Media, voy a trabajar el tema de la brujería y para eso voy a hacer un cuento. Entonces ahí sí ya el profesor entra y le dice, mira, el cuento tiene que tener esto, esto y esto, y le manda unos ejemplos, un formato, mira este cuento, alguna cosa, ¿no? Etcétera. Y ya al final, en el último punto, ya es el concurso. Entonces en el grupo colaborativo sé qué se llama esto, en el último etapa ya el grupo escoge su ganador. Entonces dice, de nosotros 5 hicimos estos 5 trabajos creativos, a nosotros nos gusta más el trabajo de Jacqueline. Entonces votamos por ella porque está muy bien hecho y tal. Y yo ya en final escojo cuál es el ganador del curso y les mando un premio, etcétera, unos diplomas, etcétera. Es una cosa bien, bien simpática. Pero por ahora, nomás conténtense, solamente aténganse a mandar la época y la justificación. Y ya, si quieren ir pensando, pues cuál es el tema, cuál es el formato, lo pueden ir pensando, pueden ir adelantando. Pero ahorita en este momento lo que necesitamos es eso, más lo que pide el trabajo. Yo solo, ya, el trabajo, nosotros en la UNAD pues decimos que somos constructivistas y todo esto, pero las instrucciones son como muy conductistas. Entonces, si es mapa mental, es mapa mental. Y yo les pongo ahí una página que he hecho yo mismo, donde dice cómo se hace el mapa mental. Si dice que es mapa conceptual y allí dice cómo es el mapa conceptual. No es cualquier clase de mapa ni lo que se me ocurra, sino lo que dice ahí, ¿no es cierto? Si dice que es ensayo y tiene unas partes. Y yo, no hay cosa que pida en mis cursos que no tengan una ayuda para facilitar la elaboración. ¿No es cierto? Ya algunos ya les han tenido que devolver diciéndoles, mira, muy bonito tu trabajo, pero eso no es un trabajo, no es un mapa conceptual. No sé si en este curso o en el otro que yo manejo 4 cursos de filosofía medieval. Tengo este mismo curso, lo tengo con el IMPEC. Y en el otro curso, que es el seminario de autor, tengo el curso normal con unos estudiantes nuestros y el otro curso con el IMPEC. Entonces tengo la cabeza dándome vueltas en una edad media. Yo no sé cómo no me he chiflado más. Entonces he devuelto unos y decirles, no, eso no es un mapa conceptual. O eso no es un mapa mental. O eso no es una infografía. Porque no está bien. Entonces es mejor ver bien las instrucciones para hacer bien las cosas. ¿No es cierto? Bueno. Muy bien. Quemaron más hombres que mujeres, eso sí. Eso quemaban parejo, o sea, que es como quemar cuyas acá en Pasto. Eso sí, machos y hembras ponemos en la candela. Entonces sí, eso es muy complicado. Dicen que ni son tantas las brujas tampoco, ni la Inquisición mató a tanta gente. Todos esos discursos, como la Edad Media está tan desprestigiada por el modernismo, generalmente se le ha cargado mucha tinta a esta cosa, ¿no? Entonces, no vamos a hacer una leyenda rosa de la Edad Media, pero tampoco nos vamos a dejar caer en una leyenda negra. Está en el medio, ¿no es cierto? Está en el medio, ni negro ni rosa. Está en el medio por ahí. Es una mezcla ahí entre rosa y negro. Pero ahí está. No vamos a negar que en la Edad Media hubo cosas malas, pero tampoco vamos a ocultar todas las cosas buenas que hubieron. Bueno, como son las 9 y tengo prohibido yo dar la conferencia más allá de las 9 de la noche, entonces terminamos, si les parece. Terminamos la conferencia educativa, les agradezco mucho, es un grupo grande, tenemos 17 con el profesor, 16 sin el profesor, es un buen número, el 30% del curso me parece, o el 28, 25 por ahí, es un buen número. Entonces les agradezco mucho la asistencia, las intervenciones, algunas que se llaman muy sesudas, muy bien pensadas, todo actualización con la realidad actual, que es muy importante. En la Edad Media no puede quedarse como algo de historia, ¿no es cierto?, sino que tiene necesariamente que contrastarse con la realidad actual para iluminar todo esto. Bueno, entonces terminamos la conferencia educativa, voy a dejar de grabar, les agradezco mucho y les deseo que tengan una buena semana. Perdonen la interrupción del principio, pero es que se me fue la luz. Afortunadamente volvió pronto. Muchas gracias entonces y una buena noche para todos. Gracias, feliz noche. Bueno, muchas gracias.